Mostrámelo, por favor, una maravilla. Me quedé impresionada, se lo decía. ¿Cómo estás, Milei? Formidable. Formidable. Bueno, que un tipo te diga, en la Argentina del miedo, que un tipo te diga formidable es rarísimo, ¿no? Pero bueno, digamos, quien maneja números, sabe leer números, no se deja embaucar por chantas. Así arrancó. Así arrancó. Pará, poneme una que sea más relajada, porque tenemos, ¿cómo te va, Rodrigo? Otro economista, tenemos mucho economista. ¿Son amigos con Milei? ¿Son enemigos? ¿Son adversarios? Hoy es un programa para estar bien caliente. Bueno, además prohíben las reuniones, tenemos el DNU. Yo voy a hablarle hoy nuevamente al presidente de la Nación. Realmente, ¿cómo decís vos? ¿Viva la libertad, carajo? ¡Viva la libertad, carajo! A ver, pará, cortame la música ya, antes de que lo presente. Mirá la cámara que te corresponda, ¿cuál es la tuya? Ahí está. Y decí la frase a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Viva la libertad, carajo! Ahí está. Ahí está. Señoras, señores, bienvenidos a Nada Personal. Ponchámelo porque lo quiero presentar. Él es nuestro invitado de esta noche. Es el economista más liberal. Se autodefine como libertario, Jacobe. Anarquista de derecha. Anarquista de derecha. Mira cómo traga saliva. Bancá. No se puede. De propiedad privada. No se puede responder todavía. El gobierno hoy te prohíbe todo, reunirte con tus amigos. Yo la verdad que no me reúno con absolutamente nadie. Entonces, ¿cuál es pero el problema? no, pero me da bronca que otra gente no pueda hacerlo si lo hace de manera responsable, con poca gente, un Bueno, padre se con un podía en hijo. algunas provincias, pero Ya se vamos a hablar de complicó la todo, escena. Caruso y Jacobe Caruso. Me encanta esto de aguante la libertad, carajo. Me parece de verdad muy impresionante. En un país, en un momento donde te están restringiendo todo, Milei, hablando en serio. Sí, es cierto que ha habido un avance sustancial sobre las libertades individuales. De hecho, desde mi punto de vista, el modelo de cuarentena que ha adoptado el gobierno y la forma que lo ha llevado a cabo, acorde a lo que es el Estatuto de Roma de 1998, constituye un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, me parece que la situación de Argentina es muy complicada. Sí. De hecho, mucho del accionar del gobierno tiene mucho en común con lo que es la agenda del Foro de San Pablo. Stop. Con Alberto en algún momento, que me corrija si me equivoco, en algún momento tuvo buena relación. Inclusive hay alguien dentro del gobierno que en algún momento también intentó acercarlo. No, con al Macri gobierno de hablaba, Alberto ojo, Fernández. porque con Macri alguna vez hablaba y me parece que le dijo que se venía una hiperinflación que por suerte no llegó, ¿no? Bueno, ya va a contestar todo tranquilo. Póngale mucho el aire porque lo vamos a hacer calentar mucho. Y una cosa hablando de eso, vení. Primero que lo odia a Larreta porque la verdad que el pelo que tiene Milei, o sea, Larreta no lo va a tener en su vida. Pero además, cortame la música y poneme una cachonda porque ya me voy a verlo un segundo y arrancamos con la venta. Acá arriba, viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo. La que queremos, señor presidente, cortame la música, señor presidente, queremos libertad. Vamos a hablar de inseguridad. Escuché a la ministra, ya tenía a Ginés en la lista y ahora tengo a la ministra de Seguridad. Voy a dar las razones después, me encanta cómo me mira Caruso. ¿Me mirás con cara de tantra o con cara de odio? No sé, ahora me lo vas contando. Y vamos a hablar también de la deuda, de lo que pasó. Lo tenemos a Rodrigo, por supuesto, al gran especialista en el tema, que ahora lo voy a abanicar un poco porque hace mucho calor. Y claro, hoy estamos con unos 20 grados. Ahora, ¿nos van a restringir aún más nuestras libertades, señor Lanari? Sí, bueno, esto es el decreto 641. Tiene 25 páginas. Yo me tomé el trabajo de leer las 25 páginas. Vivi, la verdad es que es, por donde lo quieras mirar, primero es inviable, segundo los especialistas dicen que es inconstitucional. Algunos. No, Ahora quiero escuchar Perfecto. a Milei, ¿eh? Va a ver, ¿qué es lo que establece, Vivi, a grandes rasgos? Prohibición de reuniones sociales y encuentros familiares hasta el 16 de agosto inclusive. Hay una provincia que es Corrientes que dijo Cataluña, de ninguna manera, Cataluña, la Cataluña como argentina. Mendoza. El gobernador Sí. Valdés, radical, Sí. dijo de ninguna manera en Corrientes van a seguir las reuniones La pregunta familiares. que hago El es gobierno a venía- Milei, ¿este es un estado de sitio encubierto? No, no es un estado de sitio, porque en el estado de sitio, digamos, automáticamente se Light, cortan las encubierto. libertades. No, por eso no digo estado de sitio, digo encubierto, light. Pero hay un avance sobre las libertades individuales grosero y además un decreto de necesidad de urgencia no puede estar por encima de la Constitución. Vos no podés, digamos, violar, por ejemplo, el artículo 18 y el 19 que tiene que ver con tu
casa tu propiedad es inviolable, sí, digamos, y menos que te prohíban con quién te juntás. O sea, vos adentro de tu casa haces lo que se te da la gana, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Y es otra vuelta, establece penas de 4 A ver, meses a perdón, 2 años. para Caruso, uno no hace dentro de su casa lo que le da la gana. Hay Me una enorme preocupa cantidad lo de que reglas de decís. juego, de convivencia. Estamos hablando de gente responsable, Pero no vamos a lo una primero fiesta que con quiero decir 300 lo primero, amigos en tequila, chicos. Siempre hay, dentro de las reglas de juego que marcan la Constitución, siempre hay contraposición de algunos de los derechos. Lo que se observa es efectivamente cuál es más importante en cada caso. Es obligación indelegable del Estado Estamos preservar la perdiendo salud. derechos todos los días, porque Caruso, estás todos ganando los el días derecho a la perdemos vida. derechos. Estás ganando el derecho a la vida. ¿Vos sabés qué es lo que hay en el fondo de todo esto? ¿Cuál es el concepto de libertad con el que estamos trabajando? ¿Es la libertad individual o es la libertad que nos da efectivamente la asociación comunitaria que nos permite una enorme cantidad de cosas? ¿Vas a entre decirme que otras, los muertos no tienen libertad, como No, dice te el voy a decir que el presidente? sálvese quien pueda no le sirve a nadie. Ni a vos te gustaría el sálvese Pero quien pueda. ¿alguien piensa en el sálvese quien pueda? La Puede verdad- haber un grupo de Bueno, ¿qué estúpidos, es? pero la ¿Qué es gente... efectivamente? La verdad es que poner la solución colectivista por encima del individuo, digamos, eso implica directamente terminar con la libertad. Digo, ese tipo de pensamiento, digo, de poner lo colectivo sobre lo individual, digamos, fue lo que pasó en los casos más salvajes de comunismo en el mundo. O sea, por lo tanto, me parece que eso de decir que hay derechos que se ponderan, mirá, en realidad, digamos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad son justamente los 3 derechos básicos y que vos no lo podés violentar. Y Pero vos en acá este caso estás se está violentando. garantizando el derecho a la vida. Pero, digamos, o sea, si... Eso es lo que se está, porque si Digamos, no, pero, perdón, pero, porque a no- ver, porque si hay- digamos, o sea, perdón, tuvieron que Milei- hacer una cuarentena, la tuvieron que hacer de 150 días, la más larga del mundo, la más profunda del mundo, porque no pudieron cuidar a nadie. Es decir, y en otros casos donde delegaron en los individuos la responsabilidad, donde cada individuo evaluó costos y beneficios, tuvieron muchos Pero menos por infectados. ejemplo, que Digamos, Brasil, a ver, el Estados mejor ejemplo, Unidos. a ver, No, el siempre mejor dicen ejemplo, Brasil digamos, y es Estados Uruguay. Unidos. Y no No, solo están tenés enfermando, Estados Unidos. tanto A ver, pero infectólogo pará, está no, pero enfermando a la igual- sociedad. ¿Por qué No. un padre no puede almorzar con Pero su igual hijo a una distancia pero no, normal y igual prudente un fin de quiero semana? contestar la chicana mentirosa No, no es una propia chicana de un mentirosa. caso. A ver, No, no, digamos, pará. a ver, te voy a explicar. Mantengámonos Cuando vos en la tomás humildad de los los argumentos, números, porque yo no te cuando vos tomás caractericé los de números de ninguna Estados Unidos, no hay una diferencia en la cantidad de muertos respecto a lo que tuvo en el año pasado y el promedio de los últimos 5 años. Punto 1. Cuando tomás el caso de Brasil, es más, hay menos muertos. De hecho, hay un trabajo de Segre sobre eso. Entonces, digamos, en principio, no es un buen ejemplo para analizar. Digamos, de hecho, ya el presidente, Pero esa no digamos, es la ahora el cuenta, ministro, Milei. déjame terminar. Esa no es la Déjame cuenta. terminar. Pero está Y el equivocada la ministro, cuenta. Partís de una premisa ¿cómo, digamos, falsa. qué premisa falsa si cada vez que habla tu gobierno, o sea, tenemos un despido No, no es mi internacional gobierno, porque no es mi vienen gobierno. mintiendo con los datos y vos estás repitiendo esa mentira? Entonces, y aparte, digamos, ¿por qué, digamos, tenés que utilizar lo que sería el peor caso? ¿Por qué me tengo que comparar contra el peor? Bien, Puedo ir bien. contra el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, puedo ir con el caso de Australia, puedo ir con el caso de Hong Kong, puedo ir con el caso, digamos, Pero de todos Singapur esos o casos, Hong Kong. Además, cada vez que hacemos comparaciones con otros países, los países nos responden que solamente, estamos digamos, entonces, equivocados. digamos, voy a Es que ser bueno todos porque me esos quiero casos, comparar contra un todos malo. esos casos, eventualmente, fueron luego a una cuarentena porque Pero no de pudieron vuelta, sostener lo que pero vos nadie planteás. tuvo una cuarentena de 150 días y tan profunda. Ese es el problema. No había reflejando, manual. reflejando Milei, no hay además manual. tenemos el No, peor no, sistema de perdón, salud en del el mundo. caso de Y como si todo Corrientes, esto fuera poco, sí. dame un poco. Hay un agravante adicional sobre todo esto, porque una de las cosas que vos tenés que aprender en estos procesos de pandemia, si vos querés, es de la experiencia de los anteriores, ¿sí? ¿Y qué aprendimos? Y la verdad que, digamos, si tenemos esta cuarentena y con esta profundidad, quiere decir que no aprendimos nada, entonces, o sea, somos los peores de todo. Por eso somos el mejor alumno de la Organización Mundial de la Salud, que es un desastre. Entonces, esa es la realidad. Pero además, No, perdón, al principio todos estábamos de acuerdo con la pero cuarentena. es que al pero están inicio tuvo enfermando la sentido. sociedad. Es que al inicio tuvo todo el sentido del mundo. Total. Porque, Por eso y a el ver, decreto. al Apoyamos. inicio sí tuvo sentido. ¿Por qué? Porque te ayudó a mejorar los hábitos. O sea, entonces te enseñó, preparó. digamos, lo que es. Le enseñó a la gente a lavarse las manos, le enseñó lo que era el distanciamiento social, Te permitió le incorporar enseñó, digamos, le infraestructura. enseñó el uso de los barbijos. Incorporaste ese- infraestructura. No, bueno, a ver, entonces lo peor tuviste de que todo incorporar tampoco infraestructura somos. porque entonces durante tantos años que nos vendieron que el Estado presente y que te da la salud, A mí- la educación, no, digamos, si la tuviste- salud, si tuviste 4 años que fue un degradó, desastre. si tuviste Pero 4 pero años ¿cómo? Pero de ¿cómo? algo parecido a lo que para vos decir decís, algo, que te pide perdón, un ministerio de Amparo, me Hacienda parece como la Nacional. única mujer del A ver, programa. ¿cómo vas a Perdón. hablar de los últimos Esto- 4 años? Algo Perdón, estructural, no voy a se mide hablar en como 4 años, se mide en Cristina. 70. Quiero decir esto, para mí esto, Milei,
no sé si la gente comparte, esto para mí es un abuso de poder. Pero obviamente. ¿Basado en qué, Viviana? Me parece un abuso de poder total sobre tu libertad y sobre tu Para el que libertad. desprecia la libertad, para el que no tiene valor la libertad, Claro. no pasa ¿Cómo nada. no va a tener ¿Por qué? valor la Porque vos libertad? tenés mentalidad de esclavo. ¿Cómo no Si va a tenés tener mentalidad de no? esclavo, no te parece mal que te roben la libertad. ¿Por qué? ¿Cómo no va Porque a tener sos un valor? esclavo. ¿Cómo no va Sos a un tener valor? esclavo. Lo que Eso pasa- es lo que te No, pasa. pero- Sos un Para esclavo. ser libre Digamos, hay que te tener gusta- coraje. Te gusta que te controlen la vida. Te Tranquilízate un gusta poco que y te te manejen explico. con un control remoto. Tranquilízate un No poco es y te mi doy un caso. argumento. No es mi caso. Tranquilízate un O sea, poco y te yo, doy un digamos, o argumento. sea, me siento, digamos, en condiciones de poder tomar mis decisiones La por mí única mismo. manera en que la Sí. historia ha demostrado... ¿Qué es que la historia? Pará, A ver, no ¿qué vas a terminé decir? ni A ver, y no sé, terminé pero ni de digo, hablar. viniendo de vos la vas a mentir, Pero ni seguro. me conocés, no me faltes el Pero respeto. ¿cómo que ni me no? Digamos, conocés. o sea, ya, No, digamos, no o me sea, conocés. del lado que te pones está clarísimo. Dale. No, bueno, me parece Dale. que además Dale, discriminás dale, y y sos dale prejuicioso. ritmo, dale, Caruso, dale. No, no. Digo yo, esto El era tuyo, un poco el peligroso. tuyo, además. Para, Mi es ritmo, un mi re buen ritmo. tipo. Espera, Mi Es un ritmo re es buen mi ritmo. tipo, pero para mí Yo no de dije verdad que es fuera un mal abuso tipo. de La poder. historia, No, pero pero la es un re buen historia tipo. ha A ver, vos hablas, demostrado. Caruso, Vivi habla de abuso de poder. Abuso Vos de tenés poder argumentos. total, me parece. ¿Le quiero argumentar? Los artículos 205 y 239 del Código Penal lo que establecen son penas de 4 meses a 2 años de prisión y multas para los que hagan reuniones sociales y encuentros familiares. Las multas van de 10.000 a Pero 100.000 pesos. tiene un sentido sanitario, chicos. ¿Puedo? Se Perdón, descubrió- ¿cómo pagar esa multa? ¿Puedo? Yo les voy a decir una cosa. Es Tengo una persona que impracticable, quiero es inviable, mucho, Milei, inviable. tengo una persona Es que el quiero sen- mucho, es otro muy mayor, que sentido, quiero Vivi. mucho, mucho, que pasó de la clínica a estar en su casa internada. Es la abuela de mi hija, es la abuela paterna de mi hija Martina. A mí que venga el presidente y me haga una multa de 500 lucas que no se la voy a pagar, o que me lleven en cana, si tengo ganas de ir a tocarle los pies a quien fuera mi suegra, que es mi segunda madre, lo voy a hacer. Voy a ir con barbijo, voy a ir tapa, no me importa. Pero, Vivi, Digo, déjame- hay déjame- libertades que no Está la no norma te las y pueden después prohibir. está la realidad. No, está lo que está bien, sucediendo. pero Ustedes esta- salen no, a porque la esta ciudad de gente, Buenos Aires, no, salen a- pero para mí es como gente, Pero, es Vivi, gente Vivi, que piensan solo en todos ellos, sufrimos- cuadrados. Todos sufrimos lo mismo en el mundo. Es igual de Obviamente, si no lo pero hacemos. en el Si no mundo te- lo resuelven de otra manera te lo también. resuelven, no lo resuelven de otra con más manera. libertad. Sí. Y No lo cambiamos resuelven de a otra los manera. Tiene individuos. muerto. O sea, Anda el problema es que vos anda no a creés preguntar que a los Ecuador, individuos anda a preguntar puedan a hacer Bolivia, las cuentas a ver qué bien, prefieren, porque vos Vivi. creés que alguien la puede hacer mejor que el pobre tipo que tiene que tomar Javier, decisiones. Nadie Javier, puede minuto, tomar mis minuto, decisiones minuto, por sí minuto, mismo. déjame Nadie puede cerrar tomar esto. la mejor relación costo-beneficio Si prima- que yo mismo. si ¿Cómo, pri- Dios, lo va a hacer un tipo desde la poltrona que nos Invitemos desconoce a gente que quiera todos? dialogar, O sea, porque aparte si no, no se puede. es una cargada. Ni siquiera tiene Invitemos gente autoridad que quiera moral dialogar, porque, si no, digamos, no se mientras puede. que a vos te dicen no puedes hacer esto, no puedes hacer al otro, se sacaban selfies, se juntaban, se abrazaban. O sea, hicieron un descalabro. O sea, es un desastre. Y lo otro, básicamente, quiere decir que además, históricamente nos mintieron con el Estado. Porque nos mintieron con el Estado porque, ¿cómo? Necesitan tiempo para hacer el upgrade del Estado. Vamos, A entonces, mí ¿qué hicieron? además ¿Qué nos lo que sacaron me los pasa como impuestos? ciudadana es que no me gusta que las cosas me la impongan. No me Obvio. gustaba que me la Vivi, impongan mi Vivi. papá, Pero mi lo- mamá. lo que Mi hija pasa de es que 7 habla no vos. quiere que le Vivi, impongan. Vivi, Chicos, no, escuchame con una cosa, pero déjame hacer un pero con razonamiento, responsabilidad y uno con muy libertad. chiquito. No, pues la gente que Uno está muy- un mirando tiene razonamiento los muy huevos al chico, plato. un racionamiento muy chico. Sí. Si todo No dependiera... podía ser de otra manera. Viniendo de vos, dale. Me estoy por enojar, pero lo voy Enojado, a ¿qué disimular. querés que te diga? Te voy a hablar a vos. Enójense. No, te voy a hablar Todo a lo vos que porque entra soy tiene que respetuoso. salir, pero relájense. Déjame decirte esto. Si todos actuáramos individualmente frente a un problema colectivo, estalla por el aire cualquier posibilidad. Pero Eso vos es no falso. sentís que la gente Eso está es falso. actuando Eso porque vos sos un responsablemente. colectivista, porque Javier, vos crees, Javier, permitime. pero es falso eso, Permitime. eso es No es falso. falso. Digamos, No por es eso, falso. digamos, por eso las sociedades que tienen más libertad les va mejor, porque justamente, o sea, cada uno siguiendo su propio interés contribuye al bienestar general. Javier, permiso, Es permiso. decir, Nunca, porque vos nunca solamente decide el podés individuo. ser exitoso. ¿Sabés cuál es la digamos, principal pero- mentira de lo que decís? Que No, nunca ¿qué mentira? decide el individuo. Ah, no decide Siempre el decide, individuo. no, siempre claro, decide claro, algo más. entonces vas a dividir ¿Sabés quién vos por el decide? otro. Claro, No. digamos, eso es de la quiero fuerza del seguir colectivo con está mi para tener el pacto. control. Todos Digamos, hicimos ¿qué un pacto. ¿Dónde está firmado el Todos pacto? hicimos ¿Dónde un está el pacto? Yo no y lo le firmé ese dijimos, pacto. y le delegamos ¿Dónde- al Estado ¿dónde está una ese enorme pacto? cantidad Yo no de lo firmé. potestades. ¿Dónde está el Yo pacto? tampoco. Lo que vos Traeme el decís, pacto. la Dale, mentira que vos tampoco. sostenés, Traeme el pacto. la mentira No, la que vos mentira sos vos sostenés. que me estás hablando de un pacto que La mentira- alguien firmó y yo no firmé. Bueno, Ustedes, deberías perdón, estudiar vos historia. el pacto. Deberías Che, estudiar Rodrigo, historia. ¿firmaste este pacto? Deberías Javier, estudiar Javier, historia. sé de historia. ¿Pero No, de no qué sabe pacto me nada de estás historia. hablando? Javier, ¿De qué déjame pacto me comentarte estás hablando? esto. ¿Dónde está la firma? Dale, a ver, La ¿dónde gran firmaste? mentira que vos No, planteás. no hay mentira. La gran Dale. mentira- Pero te vos explico. no sé, Vivi, pero vos no Vivi, entiendes la gran que mentira tu que vos cabeza no planteás. esté a la altura de entender la abstracción La gran mentira de que cómo vos funciona la planteás. sociedad
sociedad. Es tu problema, el no es el individuo mío. nunca Digamos, decide ¿sabes lo que libre. pasa? Un Ese es el carajo problema, es que decide vos, libre digamos, el tenés individuo. mentalidad de Estamos clase. en el momento Esa es la cuando- mentalidad de para vos clase. el mercado ¿No libre sabés lo que es el Rodrigo, mercado? Rodrigo, Explícame lo que es el mercado. Acá Dale, ya acá estamos. ¿Se dan cuenta que no Te saben lo que es el mercado? Dale, explico lo que es el explícame mercado. Dale. Por ejemplo, A ver, ¿qué es esperen el un mercado? segundo, un segundo. Un servicio tan indispensable como es la Acá, luz a ver, o la electricidad. Pero Salimos a ver,
que no sabe Salgo lo que de es el ese tema, mercado. salimos de ese tema. Pará, Viviana, porque Espera, el sí, señor habla del mercado, no sabe lo ok, que es. vengo para habla de acá. una Siempre quise empresa. hacer un talk show. Entonces, dale. Bueno, dale, acá, Caruso, explícame qué es el perfecto, mercado, este sí. dale, que me quiero divertir con un ignorante como vos, dale, vení. Mira, te pido Dale. de verdad. No se que peleen, no pero pase puede nada. ser sin Dale, porque pelea. yo no te estoy Esto no insultando. está haciendo agresión. más. Sí, Vos sí. hablás del mercado y no sabés lo que es el mercado. ¿Quién decide? ¿Quién no tiene que sabés decir? quién es el mercado. no viene pero es me venís a hablar de indispensable. una empresa que está regulada por el Estado. Sos un ignorante. ¿Te podés calmar? Porque me voy a No, levantar y se es que pudre digamos, todo. ¿sabés lo que pasa? No. La ignorancia me altera. A ver, cerra, Caruso, tu Que idea. explique yo lo que es digo el es, mercado, que defina qué es el No mercado. hay, Te voy a no, decir es que mentira que hay personas que deciden A ver, lo libremente, dejamos no hay cerrar a él. A individualismo. ver, ahora vengo Que yo no para hay hablar con individuos vos. libres. cuando el o sea, Estado te das se cuenta que retira- tiene mentalidad de esclavo A y ver. quiere hacerte esclavo a vos, a todos nosotros. Cuando el Estado Porque como se él no retira- puede elevar su nivel intelectual para ser libre, Caruso. sí, necesita ser manejado como un joystick. ¿Querés pararte? Cuando el ¿Querés Estado, pararte? cuando el Estado se ¿Querés retira, pararte? ¿Querés hay venir alguien acá? que toma decisiones. En este caso es el mercado. Hay una enorme cantidad de cuestiones que ¿Qué son es el mercado, esenciales, Caruso? que ¿Qué son es el esenciales mercado? para la vida. Definí qué es la el mercado. salud, A ver, el no sabe lo agua, que es el la mercado, el electricidad, problema una enorme está ahí. cantidad de cuestiones que no, No las sabe puede lo que es el decidir mercado, el Viviana. bien- no la Me puede voy a- decidir ¿Sabés lo que es el el mercado? bien de la Te digo- mercancía, el A valor ver, de la ¿sabés lo que mercancía. quiere tiene que decir? decidir hablar de el Susana Estado. Jiménez. En Vos función lo del que bien acá Acá decir común. el Estado y el valor de la mercancía. No, pero En una función del bien cosa, común. una cosa. Yo, algo que no. Hayek llamó A la ver, fatal arrogancia. Lo que yo comparto... Lo que está diciendo es lo que condujo Yo lo que a siento- países a la pobreza No, extrema. yo lo que Digamos, la Unión siento- Soviética se cayó porque no pudo hacer el cálculo económico que él dice que Para, puede hagamos hacer. sexo tántrico, chicos, que lo vamos a pasar mejor. No, pará. Es decir, Lo lo sexo que tántrico. está diciendo es comunal. Es decir, digamos, entonces me quiero divertir un rato. Perdón, Viviana. ¿qué es Permitime un eso? comentario Perdón, táctico. quiere decir algo el otro economista. ¿Me dejás mi ley un ratito? Sí. Le explicás qué es el mercado porque no sabe lo que es. Vamos a hablar de otra cosa, de lo que sí firmamos hoy. No, pero no se llama deuda vamos No, después. deuda no. Bancame, Bueno. bancame con la Viviana, deuda. yo tengo un Bancame con la comentario deuda que tántrico. ya vamos El a la mercado es lo que deuda. nos Tengo caga un la comentario vida cuando tántrico, ¿puedo? distribuye los bienes Pero indispensables te para das la cuenta vida. que ni Eso siquiera es. sabe lo que es el mercado. Definí el mercado, Caruso, dale, por favor. Tengo casi 30 años de docente, así que puedo saber qué es el mercado, dale. Y vos Cuando no lo el sabes. mercado ¿Qué es? distribuye. No, ¿qué es el Cuando el mercado? mercado No, ¿qué distribuye. es el mercado? Después, si querés, discutimos distribución Pero para, de ingresos, así que tratas a obviamente lo- tampoco así ¿Qué querés que tratas te a diga? la- Libre intercambio de así tratas a- mercancía. ¿Qué Pará, querés que te diga? ¿cómo Pero me- no cómo sabés. Libre una- intercambio de mercancía. ¿Qué No, es el no, te mercado? explico Explícalo. qué es el mercado. Libre El mercado, intercambio de el mercado. mercancías. Hagámoslo tan, Y ¿Querés que te lo efectivamente- explique? Bueno, Digo, porque no lo explicalo. sabés. No lo sabés, Caruso, entonces te lo explico. El mercado es un proceso de interacción social donde los individuos intercambian derechos de propiedad buscando su máximo bienestar. Y eso no es posible lograrlo si en esos intercambios no ganan las dos Eso no partes. existe libremente. Pero bueno, Eso ese que es el decís no existe problema. libremente. Es que no va a existir porque no existen personas, digamos, tan cerradas como vos que no entienden. Paren porque cómo no se van funciona a y cómo poner las de personas acuerdo buscan donde la no vida. sea. vida. El mercado A ver, Te tiene cagó razón, la nos vida, cagó la obviamente. vida. Esperen. Cuando hubo mercado en Argentina, Argentina se volvió el país más rico del mundo. En 1895 Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. ¿1800 cuánto? Sí, 1895. Se bastante, Sí, ¿no? Bueno, claro, porque después vinieron todos los socialistas a cagarnos la vida. A Todos ver, un equivocados. minuto. Esperen que cerramos por ahora. Decime, Jacobe, y me voy al tema que sigue. Jacobe. Yo digo lo siguiente, en una Sí. pandemia como esta, todos los gobiernos necesitan de lo colectivo. La discusión que hay de fondo es bastante sencilla y tiene que ver si lo colectivo se consigue por la imposición o se consigue por el consenso. Me parece que con el decreto el gobierno lo que hace es volver a la fase de la falta de empatía, digamos. Había conseguido un buen momento, relajando la cuarentena y extendiendo el relajamiento de la cuarentena, había logrado en la incoherencia entender que se necesita la cuarentena, supongamos, para combatir al virus, pero los ciudadanos simplemente no dan más. Hablando, ¿Sabés cuál perdona, es? pero, No, pero, pero sí. te voy a Ahora explicar. volvió un Sí, paso voy a para explicar atrás. por qué, Hablando de dónde falta está de la empatía, falacia, quiero a la por qué ministra está de la falacia Seguridad. del colectivismo. Sí. Te voy a explicar dónde está. Yo soy cero colectivista. Bueno, sí, obvio, digamos, te asumo el liberal, obviamente. No, A ver, no, pero lo que no. quiero decir es que no, A nunca ver, me victimizo y siempre me no, defiendo quiero- solita y quiero- hago las quiero- cosas quiero como... explicar la situación. Pero Fíjate la respeto a todas incoherencia. las voces, aunque no las Supuestamente, comparta. digamos, los colectivistas dicen que hay que tomar las decisiones por el colectivo porque los individuos no pueden tomar las decisiones correctas en función de sus preferencias y de sus necesidades. Ahora sucede que los individuos no pueden hacer eso, pero sí lo pueden hacer siendo el Estado y tomar decisiones. No solo por eso, sino por todo el colectivo. O sea, te das cuenta No, que hay un porque hay proceso relaciones de poder, Vos Miguel. sentís que el Porque hay Estado... relaciones de no, poder. Perdón, Eso es- pero perdón, esa es el la- hay Estado... relaciones de Pero poder. perdón, el Hay Estado... relaciones de Pero poder. perdón, Vos chicos... no podés saber, se relaciones de llamó la poder. fatal arrogancia. Hay de relaciones Friedrich de von poder. Hayek. Hay Andá relaciones de y poder. leé Hayek, aprendé lo que es la fatal Hay arrogancia. relaciones de Nadie poder. puede Pero tomar siguen decisiones. discutiendo y Por hablando algo de se falta cayó. de- Cerramos el acuerdo, una buena noticia, obviamente desactivamos una bomba, quedan muchas en el camino, lo que puede pasar en los próximos días es que el tipo de cambio empiece a bajar,
que se calme un poco el mercado cambiario, es una buena noticia. El gobierno va a tener que desactivar muchas bombas que quedan, el acuerdo con el Fondo Monetario, qué va a pasar con el déficit, con la caída de actividad, muchos temas en la agenda, pero hoy hay una buena noticia. Primó la cordura, el gobierno, lo que planteamos la semana pasada, el gobierno hizo lo que tenía que hacer y está cerrando el acuerdo. Ahora se lo quiero preguntar, perdón, tengo el otro Milei y con eso me voy a esta. Tengo el tape, hicimos un tape muy dulce del otro Milei y ya nos metemos con la deuda, quién ayudó, o sea, está todo de palabra pero no se firmó. No se firmó, el gobierno, hoy autoridades del gobierno estaban reunidas con Se resuelve todo Massa, mañana. Sí, se cierra Ahí mañana. está, con el otro Milei me voy al living, por favor. Quiero decir algo, tanto a Rodrigo como a Milei, me acaban de pasar esta información. Hoy casi que a las 4 de la tarde Guzmán iba a hablar para dar a conocer la noticia y lo que me están diciendo de muy buena mano es que mañana se anuncia que posta ya está el acuerdo de confidencialidad a mi contacto. Muchísimas gracias. Milei, ¿cómo te definís? Vimos este tape, todo, en general. Una Sos buena persona. Una buena persona. Un buen tipo. Sí. ¿Por qué? Porque soy honesto, porque voy de frente, porque no tengo doblez, porque siempre digo la verdad, al menos que es mi verdad, y la defiendo, y si el día que me doy cuenta que estoy equivocado, cambio. Para ser libre hay que tener mucho coraje y bancarse que otros te odien, ¿verdad? Mira, Digo odien entre comillas. bueno, Lo digo porque me identifico en algunas cosas de cuando uno dice lo que quiere, lo que siente, lo que piensa, lo que... Bueno, eso trae sus consecuencias. Mirá, cuando vos no sos- ser políticamente bueno, correcto. que justamente, o sea, cuando vos, el que abraza la libertad, ¿sí? Y así como toma decisiones, ¿sí? Siempre con la premisa de respetando el proyecto de vida del prójimo, ¿sí? O sea, como lo define Alberto Venegas Lynch, hijo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Es decir, vos podés hacer cosas siempre y cuando no jodan a los demás. Y los 3 derechos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad. El derecho a la vida me encanta. O sea, entonces, en ese sentido, lo que uno, digamos, o sea, cuando vos sos libre, o sea, vos vas a tomar decisiones, pero así como querés disfrutar los resultados, te bancás los costos. Claro, que a veces son muy altos. Pero hay que La bancárselo. vida. Es decir, ¿me entendés? Vos que hiciste ¿Te eso... gusta el Durano, como dicen? Bancate la pelusa. Bancate la pelusa. Háblame de Martín Guzmán. ¿Y de dónde estamos parados hoy? Si es que ya está esto firmado, se hace comunicar mañana. ¿Nos bajamos los pantalones? ¿No nos bajamos los pantalones, los calzones? ¿Había que hacerlo? ¿Se podía haber evitado? Mirá, la verdad es que el tiempo vale. en Hablando de sexo economía. tántrico, lo de bajarse los calzones fue raro, pero en serio. ¿Está bien lo que está estamos bien. haciendo? A ver, siempre es bueno salir del default. O sea, y también hay que aclarar que el default lo dejó plantado el anterior gobierno. Es decir, el gobierno anterior, digamos, técnicamente entró en default a mediados del 2018 cuando tuvo que ir a pedirle la escupidera al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque se había quedado sin acceso a los mercados y tuvo que ir a llorarle al Fondo Monetario que le ponga plata. ¿Sí? Y de hecho, eso no solo que evitó el default, sino que además permitió que el Banco Central durante ese año vendiera 21.000 millones de dólares de reservas, cosa que si no lo hubiera hecho, hubiéramos tenido una inflación del 500%, algo que para la época moderna es una hiperinflación. Primer punto. O sea que en realidad, digamos, este problema de la deuda ya venía. ¿Sí? O Ahora, sea, estoy pensando, te lo pregunto básico porque yo de economía no entiendo un poco más que las cuentas que pago en mi casa. O sea, Macri nos endeuda, Alberto paga,
O sea, que tiene chances Macri cuando vuelva a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, Soy un bueno, señorito lo- que tengo todo solucionado. No, lo que hizo... Si es que Macri vuelve, ahora vamos a verlo en París. A ver, hay un par de cuestiones. Para que lo entienda fácil la gente que está en Por la eso. casa. Es decir, lo que hizo ahora el gobierno, digamos, es salir del default. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque Argentina estaba en default, ¿sí? Lo que pasa es que no estaba el default total porque fue defaulteando distintas series, pero a lo largo de este año no pagó nada. Sí. O sea, con lo cual vos cuando no cumplís el plazo, ¿sí? O la tasa o el capital, estás en default, ¿sí? Entonces, cuando... Es más, estaban en condiciones los acreedores de litigar en el juzgado de New York, ¿sí? Y, digamos, acelerar todas las series y que entrara en default Argentina. Esa es la realidad. Ahora, es bueno que hayamos salido del default. Ahora, la pregunta es, si vos le diste a los acreedores todo lo que querían, ¿por qué tardaste tanto tiempo? Fíjate qué tremendo, digamos, que le hayas dado tanto tiempo, porque si vos hubieras recompuesto rápidamente la situación... Pero no habrá que en realidad no convenía recomponer rápidamente la situación. Pero, a ver, fíjate esto. Una de las cosas, ¿cómo hicieron, por ejemplo, muchos países para mitigar el impacto negativo, ¿sí?, del coronavirus? Porque ¿qué es el coronavirus? Es una retracción de la oferta. Tenés menos trabajadores en el mercado laboral, se produce menos, la producción cae. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no pueden consumir porque ahora hay menos ingreso, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos financió, por un lado, digamos, se ejecuta directamente el fondo de desempleo. Pero por otra parte, digamos, el presidente de Estados Unidos giró guita a los que se quedaban sin laburo. ¿Y eso cómo se compensa? Y se compensa de endeudamiento de Estados Unidos respecto al mundo. ¿Quién es mejor, entre comillas, ya sabes cómo te pregunto, la Cunza o Guzmán? Porque No, los huevos que tuvo la Cunza, Bueno, le dieron un balde Está de agua bien, para digamos, pagar. está bien. A ver, lo sentaron en una silla A Guzmán lo eléctrica. trajeron para eso, No, a ver. una silla eléctrica. Digo, yo creo que hoy la CUNSA se dedica a dar cursos de cómo sobrevivir en la silla eléctrica. Sí. ¿Ok? Pero eso no lo ¿Y hace un Guzmán qué héroe. podría hacer después de estos cursos? No, me parece que justamente habiendo podido llegar a esta misma solución a inicio del año, de hecho hubiéramos sufrido muchísimo menos como sociedad, digamos, haciendo endeudamiento, pero no lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista la negociación fue pésimamente llevada, porque de hecho cuando arrancó... ¿Nielsen tuvo algo que ver en esta negociación? Bueno, vayamos, no sé, yo no conozco, No me digamos, lo que mienten, pasa no, con ahí las no me partes. da como a los hombres como no me mienten los Es amigo conozco. de Nielsen. Perdón, ¿qué Pero yo decís? soy amigo de Nielsen. No, claro, bueno, pero o Nielsen sea, tuvo que ver en esta cosa de firmen, boludo, dale, sé, pónganse las digamos, pilas. ese está en IPF. Pero bueno, bueno, está en IPF, pero le dice firmen ahora. Bueno, hay que ver si lo escuchan, digamos. El parece cargo que lo no se le dieron. escucharon. Bueno, digamos, puede ¿Crees ser. que Guzmán vino para resolver la deuda y que es una tarea cumplida y después se irá y vendrá un otro? Mira, yo de vuelta. ¿Quién tiene que ser un buen ministro de Economía? ¿Qué tiene que hacer un buen ministro de Economía? Estamos en la peor crisis de la historia. Ser un- ¿Desde hace cuánto? No, esta es la peor Esta. crisis de la historia. La peor crisis de la historia. Sí, a ver, digo, lo que tiene que ser un ministro de Economía es ser un buen gerente. Sí, Es decir, no necesariamente tiene que ser el que más sabe, claro. sino que tiene que saber mejor administra. tiene que saber rodearse de los talentos pertinentes para cada uno de los lugares que hay que estar tomando decisiones. O sea, eso es lo que yo considero que, digamos, debería ser el mejor ministro de Economía. Desde mi punto de vista, digamos, Guzmán es un pésimo ministro de Economía, porque podría haber hecho este acuerdo, digamos, más bien asumía, no pasar tanto tiempo. De hecho, cuando arrancaron las negociaciones, cuando Guzmán ofrece... Pero disculpa que Sí, te pero interrumpa desde también- mi ignorancia, pero perdona, a los dos les pregunto. ¿Será que él se durmió o que parte del arreglo era que había que dormirse, estirar, distraer? No, sé? pero es que el problema es que eso la cuesta ¿No era bajarse plata. muy rápido los pandemia te pantalones? ayudó cerrar a muy lograr- rápido? No es que Perdón, vos ¿cómo, bajes. Rodrigo? Que la pandemia te ayudó a lograr un acuerdo con una mayor quita, porque tal vez en enero o en diciembre, si a vos te decían, si al argentino promedio le decían que iban a lograr una quita de 46%, nadie lo hubiera esperado. Ahora, la ¿Quién pregunta dijiste es, que era? ahora la pregunta es, ¿vos Ahora- crees que ahora este no- la pregunta es, ¿vos creés que, ¿Quién? digamos, ex ante él sabía que se venía la pandemia? No. Ah, bueno, ¿Quién entonces dijiste que era el mejor ministro de Economía que no te escuché bien? ¿O que te parecía que era el mejor ministro de Economía? ¿quién consideró ¿Caballo? Caballo, Caballo. sí. Me cabalo y no me levanto. ¿Por qué? No, pero, a ver, primero, hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, que hacen se llama Passing Pero no the nos Buck. dejó en recontrapampa Pará, y la vida con el culo para arriba. Ahora te voy a no, explicar. ver.
hacen un trabajo que se llama Fui clara con lo que dijo, como Passing nos the dijo Buck, Caballo. ¿no? Y evalúa todos los gobiernos de la historia argentina. Usa un indicador que se llama Índice de Presión Macroeconómica, desarrollado por un economista de Harvard. Pero vos que se llama... contame, más allá de Bueno, este pibe grosso. en ese Sí. ranking, el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia. Y justamente, digamos, arrancó mal el primer gobierno de Menem porque salió mal el plan Bujibor, salió mal las distintas facetas del plan Herman, y sí salió bien, digamos, el plan de la convertibilidad. Entonces, claramente, digamos, el primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia por lo que hizo Cavallo en el Ministerio de Economía. ¿Te puede gustar, no te puede gustar, digamos, lo que vos quieras? El gobierno de pero, Néstor Para, también. ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, obvio, claro. Obvio, claro, es jugado decirlo. Bueno, está bien, se ve lo que pasa. Yo te voy a explicar. Vos tenés 3 versiones de Cavallo. Tenés una versión de Cavallo que fue presidente del Banco Central, Y hablame de Menem como presidente. el mejor presidente del país en toda la historia, el primer gobierno de Menem. En toda la historia. Exactamente, bueno, ¿Por lo qué? más está, digamos, medido. No, Es te lo decir, con pregunto, números. te lo pregunto. Digamos, No, es no. un trabajo, se llama Passing the Buck, digamos, el que quiere va, lo lee, digamos, o sea, están después las actualizaciones, van y lo leen y listo, digamos, o sea, yo discuto sobre números. Y los números, digamos, avalan esa hipótesis. Ahora, respecto, digamos, a la posición de Cavallo, es más, te voy a decir algo, es un patriota. Cavallo es otro título, Cavallo es un patriota, ¿por qué? Claro, porque fíjate esto, cuando llega en el 2001, ¿sí? De la Rúa, ¿con quién se quedó? Con Machinea. Alguien que había estado en la hiper. tabla, la famosa tabla. Sí, alguien que había estado en la hiper de Alfonsín en el Banco Central. Un desastre, ¿sí? Y es más, digamos, le vendió, digamos, a la gente de que se iba a salir aumentando el gasto público. ¿Cómo terminamos? Terminamos en el Fondo Monetario Internacional con el blindaje. Pero si cada vez que pienso en Cavallo me acuerdo del corralito y Bueno, me vuelvo porque loca. justamente, o sea, porque vos no estás mirando lo que fue, digamos, ni el Cavallo del 91 al 96 y estás mirando lo que pasó en el 2001. Una vez que, digamos, o sea, fracasa la gestión de Machinea, ¿sí? Y digamos, el acuerdo empieza a temblar, el acuerdo con el fondo, y empieza una corrida cambiaria. Ahí viene Ricardo López Murphy, estuvo 15 días y lo echaron. Y después vino Cavallo. ¿Sabes qué es lo importante? En ese momento Cavallo era el político con mejor imagen de toda la Argentina. Si él lograba salir de esa situación, todo el mérito se lo iba a llevar de la Rúa. Y por otra parte, si salía mal, todos los costos se lo iban a hacer pagar a él. ¿Y a quién se lo hicieron a pagar? Se lo hicieron pagar a él. ¿Por qué? Porque la corporación política... Pero nos endeudaron hasta las pelotas. La corporación política le cobró el hecho de haber hecho la reforma del Estado y bajarle los curros a los políticos ladrones. Entonces, digamos, estigmatizaron. No solo lo estigmatizaron a él, estigmatizaron las ideas. ¿Sabes por qué? Porque el liberalismo es el único que le dice al político que es un chorro. ¿Me entendés? Es decir, nos quitan las libertades, nos roban nuestros ingresos. Porque ¿sabés qué? ¿Cómo se gana la plata en el mercado? Vos te ganás la plata en el mercado sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. ¿Cómo se hace de recursos un político? ¿Cómo los hace el Estado? Cobrando impuestos. ¿Y acaso vos creés que los impuestos son voluntarios? Es un acto violento, es decir, el pago de impuestos es un acto violento. ¿Me comprendés? O sea, eso ya implica un cercenamiento de tus libertades. O sea, te restringe tus ingresos. Después te restringen en qué puedes gastar, en qué Pero no puedes sin gastar. impuestos no habría estado, claramente. Obvio. Pero si vos entendés que el Estado es el problema, no o es sea, la que solución... sería como un Estado sin Estado, ¿cómo se llamaría? No. A ver, porque vos tenés que definir, digamos, cuál es el mundo que querés. El que querés. O sea, yo, digamos, si querés podemos discutir en un plano que se llama normativo, el debe ser. En ese plano, si querés, discutimos y yo te explico cómo es una sociedad libre, que es una sociedad anarcocapitalista. La otra posibilidad es que discutamos en el mundo que existe. En el mundo que existe, digamos, vos entendés que hay restricciones. Y hay de 2 tipos de restricciones. Hay una restricción de que vos hoy asumís y vos no podés hoy pasar a la solución cero Estado. ¿Por qué? Porque hay un Estado y encima es enorme. ¿Sí? Y aparte hay un montón de partidas que no las podés dejar. O sea, hay partidas que no podés abandonarla. Los liberales, apoyados sobre un texto de Ayn Rand que se llama La ética de la emergencia, justamente lo que consideramos es que los más vulnerables les tenés que dar asistencia. ¿Por Obvio. qué? Porque, digamos, si se te mueren, no va. Entonces, por eso también es cierto, hay que marcar que... ¿Para cuánto ya llevamos emitido? En lo que va del La año maquinita, emitimos ¿cuánto? 1.5 billones de pesos y solamente el 30% de eso llegó a la calle porque el 70% lo sacaron Paren, con córtenme la música. LELIQs y pases. Escúchame, Entonces, Milei, cuando sí. vos mirás la cantidad de base monetaria,
vos tenés 2.3 billones de pesos. Y cuando mirás la LELIC tenés y pases 2.5. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que si llegara a haber un pánico bancario, vos en 28 días duplicás la cantidad de dinero. Yo te quiero decir algo, porque ya ¡Pum! nos vamos, quiero invitarte las veces que quieras. ¿Me podés cerrar con el carajo, libertad, carajo, vamos? ¿Me podés cerrar con eso? Cerralo. No, si querés mando el saludo libertario. Eso, quiero el saludo libertario. A la cámara. Hola, soy Javier Milei, el libertario. Y este es un saludo para todos los que nos siguieron hoy en el programa de Viviana y para todos aquellos que me acompañan en dar la lucha contra los colectivistas hijos de recontrarremil puta que nos quieren cagar la vida. Así que les mando un abrazo grande y como corresponde. ¡Viva la libertad, carajo! Y yo, pará que tengo que cerrar yo. Gracias, Milei. Y yo, como la conductora de este programa, voy a bebotear, como dice Nancy, le mando un beso. Que tengan mucho sexo tántrico, que gocen mucho toda la noche. Ya venimos, no se vayan.